Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar estas pláticas, estas crónicas que hemos estado haciendo para ustedes en este programa CA. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje bastante controvertido, que es el que se considera, pues dicen los que son expertos en estas áreas, se le considera como el capo de tutti los capos, Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué vamos a centrarnos sobre Carlos Salinas de Gortari? Pues porque está en todos los medios ahorita sale, por ejemplo, en el escándalo de su hijo Emiliano Nexium, en donde pues prácticamente es una trata de blancas, es el delito, aunque es un tema verdaderamente que está trascendiendo mucho en Estados Unidos. O sea, esto viene directamente de la Casa Blanca, está involucrado en el presidente Donald Trump en sacar a la luz todo lo que está alrededor de Nexium. Y bueno, era una secta sexual en México y tenía, dicen las gentes, ahí el libro que les recomendamos, que se llama Cautiva o Captive en inglés, pues es un libro que habla de cómo Emiliano Salinas lo estaban preparando para tomar el poder en México, ya echando fuera todas las instituciones electorales y legales al respecto, utilizando cerca de 13,000 esclavas sexuales, la mayoría de las clases pudientes de este país, sobre todo de Monterrey. Entonces el hecho es que ahí está, es un tema medular y sale a relucir Carlos Salinas de Gortari. Obviamente en el libro Cautiva, traducido al español, no hay traducción al español todavía. Ese es un tema. Luego vuelve a salir Carlos Salinas en el asunto de perdón, sí. No voy a poner esto porque parece que no hay muy buen sonido. Vamos a poner aquí. Sí. Y entonces el asunto es que, amigos, el tema de Carlos Salinas ahorita también se volvió a poner de moda con el asunto de estamos haciendo pininos, como ustedes verán, ¿eh? Entonces volvió a salir el asunto con el tema de agronitrogenados de Altos Hornos de México, en donde el senador Napoleón Gómez Urrutia dijo abiertamente que Altos Hornos o Alonso Ancira era un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Y siguiendo esa ruta, pues sí hemos encontrado que verdaderamente Altos Hornos en el fondo es Carlos Salinas de Gortari. Y hemos hablado ya mucho de ese tema, los préstamos del Banco Mundial, donde estuvimos allá en el Banco Mundial, en Washington, en donde nos dieron toda la información estratégica de los contratos que se le dieron a Altos Hornos de México, que esos contratos no entraron a la tesorería de Pedro Aspe, sino se fueron directamente a Banorte, y de Banorte salieron todos los recursos para privatizar las empresas del sector minero metalúrgico y del sector siderúrgico. Obviamente la corona de todo era Altos Hornos de México. Entonces ahí vuelve a salir Carlos Salinas de Gortari. Luego viene otro asunto ya muy reciente de estos días, donde el gobierno de Inglaterra o de Reino Unido le otorga la residencia legal a Carlos Salinas de Gortari. Ese es otro tema del que vamos a hablar en este programa, porque ¿cómo es posible Inglaterra, con todo esto que hay alrededor de Carlos, pues se le otorgue obviamente la residencia legal? Pero bueno, eso es el Reino Unido y ellos toman sus decisiones correctamente o incorrectamente, como lo quieran ver ustedes. El asunto, vamos a regresar a las raíces del clan Salinas, que es el clan más poderoso de México, que en la época de auge del salinismo se le llegó a comparar con el clan Camelot de la familia Kennedy. No llegan a esos niveles, pero bueno, pues eran los medios los que llevaban estos asuntos así. El hecho es que la familia Salinas, el origen de la familia Salinas, pues viene de un pequeño pueblo al norte de Monterrey, 130 kilómetros al norte de Monterrey, que se llama Agualeguas.
Lo conocemos en lo personal, un gran amigo, el primo hermano de Carlos Salinas de Gortari, Alfredo Salinas Ayala. Me llevó a conocer el pueblo, muy bonito. Ahí en esa época llegamos a conocer a la actual dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, que llegaba siempre a comprar botas vaqueras al pueblo, me acuerdo bien de eso, en la calle de Zaragoza, para que vean que tengo buena mente. Ahí iba Claudia a comprar sus botas vaqueras, la sobrina de Carlos Salinas y actualmente la encargada del Partido Revolucionario Institucional. Entonces ahí la familia Salinas, en Agualeguas, comentaba, porque había una reunión de la familia Salinas, y ahí estuve yo presente, y fuimos a comer carnitas, cerveza, a un lado de los arroyuelos muy bonitos que tiene alrededor Agualeguas, y la misma familia comentaba, la familia Salinas, que venía de diferentes lugares, de Houston, de Chicago, desde varios lados venía la familia, comentaban de que los niños Salinas, Raúl y Carlos, Raúl era el mayor, es el mayor, volaban avioncitos de esos de control remoto en la frontera de Miguel Alemán, ya es Tamaulipas, y Roma, Texas, y cruzaban los avioncitos. Pero imagínense, eso es lo que decía la familia Salinas misma, decía que en los avioncitos pues iba pues medio kilito de droga o de cocaína, alguna cosa así. Entonces los niños desde chiquitos ya estaban pues metidos en esos asuntos que en la frontera pues se da. Agualeguas está considerado como una de las pequeñas ciudades dedicadas al narcotráfico y a la traición. Es importante también el paréntesis histórico para que vean, si ustedes observan la frontera norte de México, van a ver una enorme frontera en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, parte en Baja California, pero el estado de Nuevo León, que es un estado muy largo, los que no tienen dimensión geográfica del país, los que no entienden a nuestro país, pues no han manejado las carreteras, sobre todo la carretera 57, donde Nuevo León inicia prácticamente a la altura de Matehuala, que por cierto se acaba de tener una tromba, Matehuala, muy fuerte, inundó la ciudad. Es una ciudad en el desierto prácticamente. Entonces en el desierto estamos viendo cosas del cambio climático. Ahí Real del 14 a lo mejor fue una cuestión mágica en Real del 14, pero ahí inicia Nuevo León y prácticamente se extiende hasta la frontera norte. Es un estado muy delgadito, pero al final de cuentas solamente tiene 20 kilómetros de frontera. 20 kilómetros de frontera Nuevo León. La historia nos dice que cuando Benito Juárez, en la época de la invasión francesa, iba huyendo de las tropas de Maximiliano y se fortalece por una pequeña temporada en Torreón, allá en mi tierra, hubo desavenencias entre las tropas de Juárez y las tropas del cacique de Nuevo León, Vidaurri. Entonces, pues hubo confrontación, inclusive en las tropas de Vidaurri estaba el famoso general Ignacio Zaragoza, posteriormente famoso general. Ignacio Zaragoza, al ver que Vidaurri quería anexarse, y se anexó por un ratito al estado de Coahuila y parte de Tamaulipas, y quería crear un nuevo estado separado de la nación mexicana, que le han llamado hasta la fecha, los regiomontanos le han llamado el estado de la Sierra Madre. Juárez no estuvo de acuerdo. Juárez manda a sus tropas, y las mismas tropas que le rebelan a Vidaurri, entre ellas la de Zaragoza, derrotan a este cacique, Santiago Vidaurri, y huye a San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas, abro un paréntesis, hay una pequeña zona muy poderosa al noroeste de la ciudad de San Antonio, que se llama el Pequeño Monterrey, Little Monterrey. Ahí se han ido a refugiar toda la gran cantidad de empresarios, políticos, etcétera, de la zona de Monterrey, del noreste de México. Entonces, eso es importante para que vean que Juárez le quita Coahuila a Nuevo León y solamente le deja 20 kilómetros de frontera. Cuando llega Carlos Salinas al poder,
Dice, pues con 20 kilómetros me basta, no quiero nada más. Entonces imagínense, abre una aduana interior en Monterrey que se comunica por una carretera moderna a la frontera, y la frontera, ¿saben cómo se llamó? Pues Colombia. Ya era muy importante lo que ponía Carlos ahí, la frontera de Nuevo León con Texas, Colombia. Ahí abre un puente internacional, pero insisto, había una aduana interior en Monterrey, en donde los empresarios de Nuevo León avientan, prácticamente exportan sus mercancías y las importan, y todo se hace directamente en Nuevo León. No se pagan impuestos a Coahuila, ni se pagan impuestos a Tamaulipas. Entonces esto era parte de la cuestión que tiene que ver prácticamente con esta 20 kilómetros de frontera que tiene el estado de Nuevo León con Texas. Pero antes, todavía mucho anterior, porque la gente que no conoce la historia es la madre de la ciencia social. La gente que no conoce la historia no entiende la geografía del país, que todo lo creen que está centrado en la gran Ciudad de México, y sí, gran parte está centrado en la gran Ciudad de México, pero el hecho es histórico. Es que cuando se crea el virreinato, imagínense, el virreinato de la Nueva España, existe la corona española, crea el Reino de León. O sea, superior al virreinato, creó el Reino de León. ¿Por qué razón? Sería cuestión de que los historiadores, que tenemos buenos amigos ahí, nos expliquen a qué se debió que la corona española creara el Reino de León en lo que es actualmente el estado de Nuevo León y gran parte del estado de Coahuila y de Tamaulipas y parte de Texas. Entonces, por eso siempre ha sido el independentismo que ha tenido Nuevo León del centro de México, de la Ciudad de México. Entonces eso explica también parte de la cultura de los Salinas, de ser pues prácticamente independientes, moverse como si fueran peces en el agua, y prácticamente pues sucede todo lo que le estamos platicando, la parte del Reino de León, la parte de los 20 kilómetros de frontera de Nuevo León, el origen de los Salinas en Agualeguas, y bueno, pues ahí viene toda la historia de las que les estamos platicando de esto. Pero antes, inclusive antes de hablar de Carlos Salinas, tengo que hablar de don Raúl Salinas Lozano, que su padre, que fue también maestro mío en la Escuela Nacional de Economía. Ahí conocimos a Carlos Salinas, conocimos al grupo de los Toficos. En aquel entonces había una mercadotecnia en la televisión que se llamaban Toficos. ¡Qué ricos! Entonces acá en la Escuela de Economía había dos turnos, el matutino y el vespertino. El matutino era el grupo de los Toficos, que ahora en términos de Andrés Manuel sería el matutino sería el de los fifís, y el turno vespertino, que sería el de los chairos, por llamarle en el lenguaje de Andrés Manuel. Pero el turno vespertino era de toda la gente que trabajábamos, que teníamos que trabajar y a la vez estudiar, mientras el matutino eran todos los estudiantes que no tenían que trabajar, que pues eran gente que podía pagar sus estudios. Entonces el hecho es que ese grupo de los Toficos es el que llega al poder posteriormente. Todavía hay elementos de esto. Y el punto es que pues prácticamente el grupo de los Toficos lo tenían controlado Carlos Salinas y Guillermo Ortiz Martínez. Guillermo era tan brillante en las clases de economía, que se le puso ahí por la mayoría de la gente la perica, porque entraba a clases y pues recitaba los libros, se los aprendía de memoria y no había forma de pararlo. Era muy brillante, es muy brillante Guillermo Ortiz Martínez. Carlos siempre ha sido, pues también sacaba sus 10 continuamente, pero es muy tenebroso. Estamos hablando de Carlos Salinas, pero también del grupo íntimo de Carlos. Estaba también Emilio Lozoya Talman. Su mamá, la doctora Talman, es de las fundadoras de la Escuela de Economía, y siempre se dijo que era pues muy cercana a los intereses británicos. Inclusive se llegó a hablar de que pertenecía al MI6 británico, al de los famosos James Bond. Pues era parte porque se quería que la Escuela Nacional de Economía se pareciera mucho a la London School of Economics, que es la escuela número 1 en economía política en el mundo. Entonces sí hubo mucho acercamiento con la London School o la LSE.
Entonces el grupo de Carlos, pues decíamos, estaba Guillermo Ortiz, estaba Emilio Lozoya Talman, estaba, digamos, un grupo de Alberto Anaya, Ruiz Massieu, pero que estaba en leyes, el mismo Raúl Salinas, su hermano, pues estaba en ingeniería. Había mucha gente alrededor, que todos llegaron al poder con Carlos Salinas. Inclusive en las épocas que nos tocó vivir la Escuela Nacional de Economía, ese grupo se le conocía como el grupo de los norteños. Inclusive yo fui parte de ese grupo, los norteños. Cuando les voy a platicar una anécdota, porque esto es muy importante, que la historia no se pierda y que estemos viendo la historia real. Hubo una ocasión en el movimiento del 68 que economía estaba siempre en medio de dos grandes, la Facultad de Contaduría y la Escuela de Leyes. Entonces de repente hubo un problema con la Escuela de Leyes y hubo una pelea entre la Escuela Nacional de Economía, siempre rijosa, siempre muy cargada a la izquierda, y la Facultad de Leyes. Pues era muy grande la Facultad de Leyes. Entonces empezó un problema ahí. El grupo de los norteños salimos a defender la Escuela de Economía, Carlos Salinas a la cabeza, le dan una paliza a Carlos Salinas tremenda. Empieza la pelea muy fuerte, muy desigual entre la Facultad de Leyes, que era enorme, frente a una pequeña Facultad de Economía, que siempre ha sido pequeña la Facultad de Economía. Se arma la tremolina y pues pedimos ayuda a la Facultad de Contaduría, y se viene la Facultad de Contaduría, que es muy grande, siempre ha sido muy grande, y se pelea Economía en medio, armando la pelea, y la Facultad de Leyes por otro lado, y la Facultad de Contaduría. La pelea es tremenda ahí en lo que es el campus universitario. Pues Raúl y la gente de por allá de ingeniería se meten también, se viene toda la gente de ingeniería a la pelea total, cargados a favor de leyes y economía con ciencias políticas y contaduría, y de repente pues ya empiezan a ganar ingeniería y la pelea, una pelea que duró como 3 horas en el campus. De repente pues entra la más poderosa, la más grande de las facultades, la de medicina, al lado de contaduría, al lado de economía, y bueno, se emparejan las cosas y se tranquilizan como a las 3, más o menos 3, 4 de la tarde. Pero la pelea fue tremenda, hubo golpeados por todos lados. De buena suerte no hubo balazos ni hubo navajazos, pero hubo pelea a golpe limpio, y ahí pues Carlos Salinas lo conocimos, era el líder del grupo de los norteños. Estaba también mucha gente que participó en estos problemas del 68 que nos tocó estar. Precisamente ahí donde se cruzan las dos generaciones, tanto la del 70, que yo entro prácticamente en 1966 a la Escuela Nacional de Economía, y debía de haber salido en el 70, pero se viene el movimiento estudiantil del 68, y prácticamente se mezcla con la otra generación, la 71. Entonces de repente hay generaciones 71 y generación 70, entonces estamos mezclados ahí. Fue un enorme problema lo del 68 que vivimos en aquellos años. Hicimos un experimento en la Facultad en la Escuela Nacional de Economía, el cogobierno. El cogobierno inmediatamente llamó la atención de la rectoría, que no le gustó que hubiera un poder tripartita en la Escuela Nacional de Economía, donde los estudiantes, los académicos, los profesores y la dirección estaban todos en el consejo de la escuela, pues todos estábamos en partes iguales, era un 30-30-30. Rectoría no estuvo de acuerdo, hubo problemas ahí para el cogobierno, pero eso es importante lo que pasó para plantearlo ahora. El modelo presidencialista que tenemos en México ya no funciona. Ya no funcionan esas instituciones de tener un presidente con poderes metaconstitucionales que hace lo que se le pega la gana. Entonces estamos proponiendo en este programa que regresemos al tema de la Escuela Nacional de Economía y a un cogobierno. Es necesario
que entremos a esta temática de tener ya una nueva gobernanza en el país, en donde no todo dependa del poder ejecutivo, del presidente de la República, del presidencialismo extremo que tenemos. Sea quien sea el presidente, ya tiene que ser acotado, tiene que ser regulado. Y para eso estamos proponiendo el mismo modelo que teníamos en la Escuela Nacional de Economía del cogobierno. Entonces, cogobierno sería, por ejemplo, ahorita cogobernar con un Consejo de Estado en donde se pusieran los mejores hombres y mujeres del país para controlar al presidente, donde salieran las políticas públicas correctas para desarrollar bien este país, para que no vayamos hacia atrás, sino que veamos al siglo XXI y, en fin, pudiéramos anexarle otros tipos de cosas, pero el cogobierno de la Escuela Nacional de Economía de esos años, de 1968 hasta el 70-71, fue un éxito para nosotros que estuvimos ahí, pero para el resto de la universidad era visto como algo prohibido, de lo que no se podía hablar. Rectoría pues prácticamente nos golpeaba, y vean que la Facultad de Medicina, como les dije a ustedes, fue la que estabilizó esa pelea enorme entre leyes, ingeniería, economía y contaduría, y por lo tanto por eso ha habido muchos rectores de la Facultad de Medicina, porque son los que estabilizan de cierta forma la problemática universitaria. Entonces, ese es un problema. Don Raúl Salinas Lozano fue mi profesor en economía industrial, era en aquel entonces, pues acababa de regresar de Harvard. Antes de que tuviera sus hijos, se fue a estudiar a Harvard. No había celulares, no había ni siquiera forma de que se comunicaran de la Ciudad de México a Boston, donde estaba estudiando don Raúl Salinas Lozano. Y pues don Raúl le encarga a su recién esposa, a doña Margarita Gortari Carvajal, se la encarga a sus 3 compadres. Vean ustedes, o sea, le encarga a su esposa a sus 3 compadres: Carlos Saavedra Dávila de Monclova, Coahuila, el profesor Hank y el Maseco González. Entonces eran los grandes compadres de don Raúl Salinas Lozano. Por ahí se dijo luego que Carlos no es hijo de don Raúl Salinas Lozano, sino que Carlos es hijo de Carlos Saavedra Dávila. Si ven ustedes a Carlos y ven a Raúl, pues, totalmente diferentes. Entonces el hecho es que habríamos que hacer una propuesta de hacerle un ADN a Carlos Salinas y confirmarlo con el ADN ya murió don Carlos Saavedra Dávila, ya de Monclova, Coahuila. Y ahora que hablo de don Carlos Saavedra Dávila, pero estoy hablando de la parte histórica, probablemente dediquemos 2 programas al salinismo prácticamente, porque son muchos los temas que tenemos que platicarles a ustedes. Y don Carlos Saavedra, economista, pero originario de Monclova, porque Monclova siempre ha sido el preferido de Carlos Salinas de Gortari. Ahí está la gran siderúrgica Altos Hornos de México, y ahí siempre Carlos Salinas ha estado metido, y Raúl también, obviamente, metido en estos temas de Coahuila, aunque ellos son regiomontanos, y se dice que Carlos es nacido en el DF, pero si ustedes investigan a fondo, Carlos Salinas tiene 2 CURP, un CURP de Nuevo León y un CURP del DF. ¿Cómo se permite? Pues yo no sé, se permite todo en este país. El hecho es que si don Carlos Saavedra fuera el padre pues natural de Carlos Salinas, tendríamos que explicar también la trayectoria de don Carlos Saavedra. Don Carlos Saavedra, posterior economista de la UNAM, él también fue una de las personas más metidas en el sector bancario. Fue director de Banco del Atlántico. Yo ahorita me acuerdo de aquel caso que presentamos en la Facultad de Contaduría y Administración en el posgrado hace algunos años, que presentamos el caso de la señora Celia Reyes, en donde ella tenía un préstamo con Banco del Atlántico y utilizando las tasas de interés que utilizan los banqueros sobre todo en contra de los deudores de la banca, o los clientes o los usuarios de la banca, ella era una inversionista de Banco del Atlántico. Entonces, utilizando esas mismas tasas de interés usureras prácticamente, o el anatocismo en inversa,
ella le ganó el pleito a Banco del Atlántico, pero la cantidad era tan grande, que ahí en la exposición que hizo en la Facultad de Contaduría y Administración, donde estuvieron dos grandes amigos nuestros, Humberto Hernández Haddad y Alfredo Jalife Rame, ahí presentes nos explicaron, dijo la señora Celia Reyes, que estaba presente, dijo que si ella ganaba el pleito con Banco del Atlántico, iba a donar pues prácticamente todo su dinero para que los deudores de créditos hipotecarios de todo el país se cobraran con ese dinero. Eso quedó pendiente. Son de las cosas que están pendientes en la historia económica de este país. Es decir, el asunto de Celia Reyes con Banco del Atlántico, Carlos Saavedra. De inmediato, Banco del Atlántico se declara insolvente para resolver el caso de Celia Reyes y se vende Banco del Atlántico y se cambia a Vital. Banco que pertenecía a Antonio del Valle. Bueno, Banco Vital estuvo también vigente por un buen rato, ya no reconoció la deuda de Celia Reyes, los tribunales, ya saben, aquí en México son tenebrosos, no resuelven nada. El caso de Altos Hornos, que desde el 93 prácticamente estaba insolvente hasta la fecha reciente, en abril de este año, pues fueron casi 20 y tantos años de insolvencia fiscal apoyado por los gobiernos federales de todos lados. El caso de Altos Hornos de México. Pero así son muchos casos que hay, como este caso de Celia Reyes, que había que recuperar y que todo ese dinero fuera para cancelar las deudas hipotecarias de la clase trabajadora, sobre todo de México, la clase media también, ¿por qué no? Entonces el asunto es que en 1993, el 17 de septiembre de 1993, si no me equivoco, 17 de septiembre de 1993, hay una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos, presidida por la poderosa Comisión Bancaria de los Estados Unidos, que estaba en manos del senador por Texas, Henry B. González. Ahí se dijo, ahí lo pueden ustedes buscar, 17 de septiembre de 1993, se dijo que el dinero que estaba comprando Altos Hornos de México estaba, pues prácticamente era dinero sucio, era lavado de dinero. Se documentó, se dijo, y aún así las autoridades de México le entregaron Altos Hornos de México a Alonso Ancira, que está detenido ahorita en España, aunque ya tiene libertad provisional, dejando 1 millón de euros de garantía, ¿sí? Y pues de nuevo decimos, es Carlos Salinas todo lo que está atrás. Entonces el asunto es muy importante como para pasarlo, es decir, una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos. No hubo ninguna representante del gobierno de México, ningún representante de las empresas recién privatizadas que fuera a responder a las acusaciones de lavado de dinero. ¿Por qué? Pues, o sea, eso hay que preguntarlo, eso que en Monclova la gente lo pregunte, ¿por qué hay dinero del narcotráfico en Altos Hornos de México? Pues que se investigue a fondo. Son problemas que tiene que investigar la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, ahora de Andrés Manuel López Obrador, pero que lo investigue seriamente, no esas investigaciones que hacen y luego que permite que el personaje está detenido en España, llega a México y ni siquiera pisa la cárcel, y bueno, pues adiós, gracias, perdón, y le regresan todo el dinero. Entonces el tema da para más. Es un tema verdaderamente medular lo que tenemos que hacer en este país para ir limpiando ya de tanto fraude, de tanto macrosicario financiero que se ha hecho garras a este país. Y sobre todo en el caso de Carlos Salinas de Gortari, se privatizaron, era parte del gobierno. Yo en aquel entonces tuve una confrontación fuerte con Carlos Salinas, precisamente por Fundidora de Monterrey, porque Fundidora de Monterrey arrojó a la calle a 10,000 trabajadores, no les dio ninguna indemnización, simplemente les dijeron que les iban a dar empleo, pero no les dieron empleo, prácticamente los aventaron a la calle. Y así Altos Hornos de México igual aventó a cerca de 17,000 personas a la calle.
y sigue en problemas de que no pagan todas esas indemnizaciones que serían a valor presente, serían cantidades estratosféricas. Solamente el 5% que quedó a deber Alonso Ancira y el Tesoro de México cuando se privatizó la empresa, a valor presente serían, yo he calculado prácticamente indexando las cantidades al índice de precios y cotizaciones de la bolsa, cerca de $1,000 millones, $1,000 millones a valor presente, lo que le debe Alonso Ancira a los trabajadores de Altos Hornos de México, despedidos y actuales. Y otros amigos actuarios me han dicho, no, te quedaste corto porque llega hasta $6,000 millones esa cantidad. Entonces, habríamos que hacer un estudio a fondo para ver cuánto le debe Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a los trabajadores, no solamente de Altos Hornos de México, sino Fundidora de Monterrey también. Habría que incluirla en este paquete, inclusive a Sicarza. Entonces el asunto, amigos y amigas, pues es un problema grave el que nos generó Carlos Salinas. Imagínense que se privatizaron la mayor parte de las empresas y la revista Forbes recientemente acaba de publicar que esas privatizaciones originaron que hubiera lo que hemos llamado la gran plutocracia salinista de este país. 23 familias se hicieron multimillonarias con las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari. 23 familias. Los super ricos de este país están en base precisamente a esas privatizaciones, la mayoría fraudulentas de Carlos Salinas de Gortari. Digo fraudulentas porque Altos Hornos fue un caso fraudulento, nos lo demostró Banco Mundial, que se le dieron los préstamos a Altos Hornos de México, pero eran préstamos para modernizar la planta productiva, la empresa, etcétera, y no para privatizar. Ahí hay un problema grave de falta de ética política de Carlos Salinas y toda su gente que estuvo involucrada en la privatización de Altos Hornos de México. Pero lo mismo en Teléfonos de México. Teléfonos de México estaba con números negros y se le entregó a Carlos Slim en bandeja de plata, y pues Carlos Slim es el hombre más poderoso del país. Pero ahí el 30% de lo que estaba en el subsuelo del cableado de Telmex pues, no se tomó en cuenta. O sea, si se quisiera revertir el asunto de la privatización de Telmex, está el 30% de cableado de cobre que representaba en aquel entonces para Telmex, y que además precisamente fue parte de la enorme riqueza de los Salinas, según quedó demostrado por aquella ejecutiva de Citibank que manejó todo el asunto, Amy Elliott, que fue entrevistada también por el Congreso de los Estados Unidos, dijo que pues todo el dinero era para la familia Salinas, prácticamente, de las privatizaciones. Y a mí me queda pues la cosa muy ardida, porque mi tierra pequeña, Sabinas, Coahuila, pues era conocida como la ciudad de los teléfonos, y cuando llega don Carlos Salinas, pues centraliza todo en la gran capital y acaba con toda la región productiva de aquel entonces, y entraron todos los grupos criminales que hasta la fecha están adueñados de todo el centro norte del estado de Coahuila, por no decir por todo el estado de Coahuila. Entonces, veamos, hagamos un pequeño resumen de lo que vamos avanzando. Estamos avanzando en cuanto a la historia de la familia Salinas, estamos avanzando rápidamente de los hermanos Salinas, Carlos y Raúl principalmente, y estamos viendo que últimamente pues Andrés Manuel López Obrador le acaba de entregar una concesión a la empresa de Carlos Peralta, y que su socio mayoritario es Raúl Salinas de Gortari. Está en los medios, chéquenlo, se le acaba de entregar para los medidores de la Comisión Federal de Electricidad. Pues ¿y todo de qué estamos hablando? Pues ¿se quiere limpiar este país? ¿Se quiere hacer un cambio real? ¿O simplemente es un cambio de gato pardo? Es decir, cambiar todo para que todo quede igual o peor. Entonces no estamos nosotros haciéndole el juego a nadie, estamos diciendo las cosas tal cual deben plantearse, deben ejecutarse. Para eso es un poder ejecutivo, para que ejecute, pero no ejecutado. Solamente se dicen las cosas públicamente, pero no se siguen los procesos que se deben seguir legalmente, y luego castigo, porque debería de haber un castigo para todos estos gigantescos personajes de los que hemos estado hablando. Pero sigamos con el caso de Carlos y Raúl. Carlos, entonces, en apoyo a su padre,
Yo lo insisto, fue mi profesor, don Raúl Salinas Lozano, tenía su despacho atrás de lo que es ahora el Sevilla Palace, ahí en Reforma. Íbamos a verlo, varios compañeros, siempre íbamos a verlo, pues en esa época estábamos solteros, y bueno, siempre tenía mujeres muy hermosas allá alrededor de don Raúl Salinas Lozano. Entre ellas me acuerdo en aquel entonces Magdalena Maloff, que luego fue enjuiciada en Estados Unidos. Nunca se enjuician en México, fue enjuiciada en Estados Unidos, en Houston, acusándola de ser la cabeza del cártel de Cali en la Ciudad de México. Se hablaba mucho que el naciente cártel del Golfo pues era parte de los intereses de la familia Salinas. Y esto no solamente lo menciono yo, lo menciona la revista Proceso, que hizo investigaciones por aquel amigo nuestro Antonio Jaqués de Torreón, que hacía unas investigaciones verdaderamente precisas, concisas, consistentes, muy fuertes sobre todos los temas que le estamos hablando, y quien murió de una manera muy extraña allá en mi tierra, en Torreón, Coahuila. Entonces Antonio Jaqués fue uno de los investigadores estrella. Deberíamos de hacerle un homenaje en el Club de Periodistas a esos verdaderos investigadores del crimen corporativo, del crimen financiero en este país, que parece que todo el mundo evita hablar del crimen corporativo, del crimen financiero. No hablemos solamente de los personajes. No, atrás son grandes corporativos del crimen prácticamente. Entonces el hecho es que el cártel del Golfo se empieza a consolidar mucho allá también en mi tierra, en Saltillo. Se crea el Grupo Aztlán. El Grupo Aztlán empieza a invertir en bienes raíces, empieza a desarrollar hoteles, empieza a desarrollar gasolineras, transporte público, transporte de productos, etcétera. García Ábrego era prácticamente el dueño de Saltillo. Ahí, cuando era gobernador Enrique Martínez y Martínez, fue cuando le dan el acta falsa de que había nacido ahí en Saltillo, en ese fraccionamiento que desarrolló enormemente el cártel del Golfo, que se le conoce como La Aurora, ahí en Saltillo, Coahuila. En la época que estuvimos de profesor ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, pues era muy subdesarrollado, había grandes haciendas, pero no había lo que hay ahora, grandes fraccionamientos de lujo ahí en esa región que se conoce, en esa zona urbana ya de Saltillo, que se conoce como La Aurora, y que fue desarrollado por los dineros del cártel del Golfo de García Ábrego. Entonces, García Ábrego, en cierta forma, insisto, cuando Enrique Martínez y Martínez era gobernador, le entrega un acta de nacimiento a Carlos Ahumada, el novio amante de Rosario Robles, que también fue jefa de gobierno. Entonces Rosario Robles, Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, todo ese grupo fue el grupo que quiso destruir a la UNAM en 1999. Yo me los opuse abiertamente en las diferentes instancias que hubo, y pues fui totalmente vilipendiado por esos grupos. Entonces Rosario Robles ahí hace una relación en donde Carlos Ahumada era mexicano, nacido en La Aurora, ahí en Saltillo, argentino, al final de cuentas sigue radicando en la Argentina, y ustedes saben todo el escandalazo que hay alrededor también de Carlos Salinas, donde el avión que saca de la Ciudad de México a Carlos Ahumada y a Rosario Robles era el avión de Carlos Salinas, y que lo recibe abiertamente Fidel Castro en La Habana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estas relaciones verdaderamente peligrosas que hay en este país? Bueno, pues son parte de la relación de Carlos Salinas de Gortari, pues prácticamente un personaje que, insisto, crece con este grupo de los toficos, llegan al poder, ¿sí? Totalmente se hacen del poder de una manera fraudulenta, porque en la elección de 1988 pues ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Quedó totalmente demostrado. Yuri Servolov, un economista de la UNAM, gran amigo nuestro, que tiene su publicación La Carpeta Púrpura, él fue el que documentó perfectamente el fraude de 1988, en donde había ganado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, todo lo que entró posteriormente después fue fraudulento. Pero decíamos, Carlos Salinas privatizó
pues prácticamente cuando fue el hombre fuerte de Miguel de la Madrid y luego él llega al poder fraudulentamente en 1988, empiezan a privatizar todas las empresas del Estado, la mayoría de las empresas del Estado, que eran aproximadamente 1,300. El modelo que no le gusta a mucha gente, el modelo que existió en esos años, era el modelo del Estado, el Estado productor, el Estado empresario, el Estado que empujaba por crecimiento en la economía. En 1981 fue el crecimiento, el mayor crecimiento que ha tenido México en los años presentes. México llegó a crecer a tasas del 9% anual. Después de López Portillo, después de la crisis que hubo, manipulada obviamente, lo platicamos brevemente, pero el hecho es que cuando termina López Portillo viene un caos total y la economía no ha vuelto a crecer a tasas más que del 2%, y ahora con Andrés Manuel va a estar estancado, prácticamente va a ser una estanflación, estancamiento con inflación, y no hay crecimiento, hay cero crecimiento. Entonces, desde 82 a la fecha, si sacamos una media, la economía mexicana no ha crecido, ha estado en una tasa de crecimiento del 2%. Mientras, insisto, en la época del nacionalismo económico, en la época de Echeverría y de López Portillo, el promedio fue de 6% anual. El crecimiento fue brutal, las grandes inversiones fueron brutales en el sector siderúrgico, en el sector minero metalúrgico, en el sector petrolero, petroquímico, aviación, telecomunicaciones, etcétera. Hubo un gran crecimiento del modelo económico mexicano, que no le gustó a Estados Unidos, nunca le ha gustado que México se desarrolle. Por eso nos considera el patio trasero de ellos. Pero si no tenemos gentes en el país que defiendan nuestro crecimiento con ideas, con proyectos, con programas específicos, con desarrollos, con iniciativa privada, con mezcla de iniciativa privada con sector público o paraestatales o como ustedes gusten, pero el modelo nuestro estaba funcionando. Ahí están los datos objetivos que tenemos, tanto del Wharton Econometric Forecasting Association, que era la UEFA, de la famosa Universidad de Pensilvania, y el modelo Wharton, se conocía el modelo Wharton, que fue donde estudió Donald Trump y donde estudió también Ivanka Trump. Entonces el hecho es que ahí están los datos, muy bien documentados, no por nosotros, sino por este grupo de predicción econométrica Wharton, en donde crecimos, en donde se distribuyó la riqueza enormemente. El factor capital representaba del Producto Interno Bruto, llegó a representar hasta el 60% de participación en el Producto Interno Bruto, mientras el factor capital era el restante 40%. Ahora las cosas se han invertido totalmente. El factor capital es aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto y el factor trabajo es apenas el 30%. Eso significa una enorme sobreexplotación o superexplotación de la mano de obra, del medio ambiente, y de una política fiscal equivocada de subsidiar al sector empresarial, cuando realmente debería de tener políticas fiscales muy adecuadas. Pero pues Carlos Salinas fue parte de todo esto, fue, insisto, el creador de este modelo que le he llamado yo prácticamente de plutocracia salinista, de una sola familia, que en la época de Echeverría y López Portillo era la más rica del país, los Garza Sada, una sola familia. O sea, había ricos, ¿por qué no? O sea, había que dejarlos ser ricos. Pero después del modelo salinista se crearon 23 familias que están ahora en Forbes. Entonces, no podemos tener una enorme, pésima distribución de la riqueza en base a este modelo salinista que debe determinarse prácticamente. Pero sigamos con Carlos Salinas. Entonces, Carlos Salinas, cuando empezó sus privatizaciones, le llamó la Red 1 a este grupo que lo apoyó para que él llegara a la presidencia fraudulentamente. Insisto, el que ganó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de acuerdo a los trabajos de Yuri Servolov. Entonces, ese grupo, la Red 1, pues Carlos Salinas les empezó a entregar todas las empresas del Estado, la mayoría de las empresas del Estado. Entonces, de ahí salieron todos los súper ricos del país.
Esto está documentado en un libro prohibido que editó Grijalbo, la editorial Grijalbo. Se llamaba Historia de un líder moderno, publicado por Marco Rascón y Purificación Carpinteiro. Pues ellos prácticamente no creo que lo hayan editado. Está muy al detalle el libro, muy al detalle, cosas muy personales prácticamente entre Carlos y Raúl Salinas. Y pues prácticamente yo creo en lo personal, y puedo equivocarme, pero si ustedes llegan a conseguir una copia de ese libro maldito para los Salinas, que es la autobiografía de Carlos Salinas, prácticamente hecha por Raúl Salinas, aunque insisto, el autor es Marco Rascón de Chihuahua y Purificación Carpinteiro. Entonces, en ese libro se menciona la Red 1. La Red 1 es la gran plutocracia actual salinista. Toda está salinizada prácticamente. Entonces, en una de las páginas, no recuerdo cuál, se habla de que la Red 1 se juntó para tomar la decisión de eliminar a Luis Donaldo Colosio, para eliminarlo físicamente. Fue una decisión colectiva de toda esta gran plutocracia. Ahí se menciona en ese libro, y prácticamente los ejecutores que fueron designados por esa reunión secreta, pues fueron Raúl Salinas de Gortari y Josep María Córdoba Montoya. Entonces, por eso la película Colosio está muy cercana a todo eso. Por eso la serie de Netflix que se llama 1994 está muy cercana también a todo este asunto de esta red que está, insisto, en ese libro que se llama Historia de un líder moderno, que habla prácticamente de Carlos Salinas de Gortari. Y entre los hermanos hay diferencias prácticamente. Si pudiéramos dedicar un programa a Carlos y el otro a Raúl, voy a tratar de hacer esto en 2 programas, porque los temas son muy abundantes. El hecho es que Carlos se va a estudiar a Harvard. Inclusive cuando Carlos entra en 1967 a la Escuela Nacional de Economía, y en el 69 ya estaba en Harvard estudiando la maestría. Pues la gente nos preguntamos, ¿qué hizo? ¿Fue mago? Pues ni siquiera la perica, o sea, que pues prácticamente a la perica le gustaba, le encantaba traer en la época estudiantil un coche igualito del de Enrique Guzmán, un Valiant, así deportivo, y la misma perica empezaba a tomar y a tirar balazos ahí en el estacionamiento de la Escuela de Economía. Entonces la perica sí creo que pudiera haberse graduado en 3 años, pero Carlos Salinas en 3 años, de repente, yo no sé cómo le hizo. Pues prácticamente dicen que le hizo la tesis fue Emilio Lozoya Talman. Entonces, por eso es el hijo de Lozoya Talman, pues también está involucrado en todo este asunto de agronitrogenados, Fertinal, toda la privatización de fertilizantes mexicanos. Entonces, el tema ahí fue que en 3 años Carlos ya estaba en Harvard, ya estaba en la maestría de Harvard, y mientras tanto Raúl se iba a estudiar a la Sorbona de París, 2 enfoques diferentes, Harvard y la Sorbona de París. Entonces, Raúl conoce en la Sorbona a Adolfo Oribe Bellinger y se lo trae a México. Allí ellos eran adeptos o adictos o alumnos, o como le quieren llamar, del gran economista francés Charles Bettelheim. Charles Bettelheim estaba dedicado a estudiar todos los temas de planificación y sobre todo a estudiar la problemática de China. Era un gran experto en China, Charles Bettelheim. Ellos traen las ideas de Charles Bettelheim a México y crean un grupo que se llamaba Línea de Masas. Línea de Masas, que se le llegó a conocer como el Grupo Torreón. Línea de Masas, donde estaban Carlos y Raúl también involucrados. Hasta la iglesia estaba involucrada con el padre Batarse, que es la famosa iglesia de la liberación, la de Camilo, el padre Camilo de Colombia. Entonces el Grupo Torreón
pues toman la hacienda de Tlahualilo, que está ahí en la región lagunera, y ahí empiezan a plantear todo el desarrollo del maoísmo en México, un maoísmo salinizado. Adolfo Oribe Berlinguer es el tutor, el creador del Partido del Trabajo de Alberto Anaya. Alberto Anaya siempre ha estado muy cercano a las teorías maoístas y sobre todo muy recientemente a las teorías de Corea del Norte. Inclusive ha estado yendo a Corea del Norte. Aquí en Sevilla Pala se han hecho eventos inclusive recuerdo yo el libro verde de Muammar Gaddafi. Se trajo a toda la izquierda mundial, latinoamericana, etcétera, pagada por el gobierno de México, por Carlos Salinas o Raúl Salinas o quien sea, pero se pagó por el gobierno de México. Y inclusive se dijo que Muammar Gaddafi se iba a radicar en México, en la zona de Nayarit. Me llama mucho la zona de Nayarit, porque pues ahí viene esta hermosa diputada Geraldine Ponce, la que se habla, se dice mucho, pero que ahí está Playa Mita en Nayarit y unos grandes desarrollos que están haciendo. Entonces dijo mucho que se iba a venir pues a radicar ahí Muammar Gaddafi a México. Inclusive el hijo de Muammar Gaddafi, se habló mucho de esto. Y el Partido del Trabajo pues era parte de todo esto. El Partido del Trabajo, insisto, era parte de la línea de masas. Se infiltró en el sindicato minero y empezaron a hacer huelgas locas, empezaron a hacer boicots, tortuguismo, y se fueron infiltrando, fueron parte de la gran infiltración que hubo del Partido del Trabajo y de la línea de masas de Adolfo Oribe Berlinguer. Y pues prácticamente en el caso de Altos Hornos, pararon casi la empresa de Altos Hornos, la doblegaron políticamente, y en muchos lados también, porque era sindicato minero básicamente, pero hubo Tierra y Libertad, hubo toda una serie de desarrollos, inclusive el ZLN nace precisamente de línea de masas. Todo este asunto, insisto, terminó en que todas esas empresas pasaron a manos de Carlos Salinas de Gortari, o de prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. El hecho es que línea de masas fue prácticamente contrarrevolucionario, es decir, se buscaba que el maoísmo fuera una de las corrientes, se buscó mucho tiempo este apoyo, y prácticamente Oribe Berlinguer fue el encargado de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. Estuvo muy cercano, estuvo dentro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente fue el asesor ideológico de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ahí siempre nos queda la duda de esas conexiones que hay entre este grupo que llegó al poder también ahora, y las conexiones con el salinismo, las conexiones con Raúl Salinas, con las conexiones con Oribe Berlinguer, con línea de masas, etcétera. Y bueno, pues ahí estamos viendo lo que está sucediendo en el país, pero que en el caso de línea de masas fue muy claro. Ellos boicotearon las empresas del Estado, las paraestatales del Estado, para simplemente estas empresas pasaran a manos de prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Y amigos, pues el tiempo avanzó muy rápido. Creo que sí vamos a dedicar 2 programas al salinismo, y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les damos el celular por cualquier cuestión que quieran comunicarnos. Mi celular particular, 55 16 82 20 88, 55 16 82 20 88, y mi correo electrónico coahuiltejas@gmail.com, y mi Twitter @chacoca. Entonces, pues creo que quedan muchos temas pendientes. Vamos a seguir terminando esta serie de programas alrededor de 2 programas que dedicaremos solamente al salinismo.
y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Juan Ramón Jiménez estuvo con ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar en estos canales de YouTube, Solidaridad y todo lo que hagamos ahora porque esto llegue a la mayor parte de la gente que nos ve, que nos escucha por muchos lados del país, inclusive del exterior. Allá nuestros amigos de Chicago que nos iban a ver también los mandábamos saludar. Gracias.